Bueno, vamos a ver entonces. Ahí estamos grabando. Eh, Vamos a empezar ya a ver lo que son vectores en el espacio. Si están de acuerdo que ya vamos a empezar con este tema, ¿verdad? Sí, Sí, Bueno, sí, profe. todo lo que hemos visto de vectores en el plano lo vamos a aplicar nuevamente aquí a vectores en el espacio. Sí, déjenme, subo aquí rápidamente. Todo exactamente. Vamos a hablar ya, no sé si ya hablamos acerca del espacio tridimensional. Estábamos hablando de ello, ¿verdad? Creo la última clase. ¿Están de acuerdo? Apenas, no, sí y vamos a apenas iba a compartir. comentar. Sí, apenas. Pero hemos hablado nada. mm, No, de Muy, momento no, profe. muy por Estábamos arribita. haciendo ejercicios. Sí, o sea, si hablamos, por ejemplo, de que el espacio tridimensional está definido por tres ejes perpendiculares 2 a 2. Esos ejes se llaman X, Y, Z. De hecho, la tercera dimensión con la que vamos a trabajar pues va a ser Z. ¿Sí? Eh, Estos tres ejes se ordenan de acuerdo a la regla de la mano derecha. Por eso se llama sistema a derechas. Bueno, esta es la mano derecha. Sí, por eso se llama sistema a derechas. ¿Por qué se llama así? Porque voy a dibujar más o menos lo que tenemos por ahí. Yo tenemos el espacio tridimensional de esta forma. Ese es el espacio tridimensional. Tenemos tres ejes, X, Y, Z. El orden de estos ejes, que son perpendiculares 2 a 2, tienen que ser perpendiculares 2 a 2, respeta la regla de la mano derecha, de tal suerte que el dedo pulgar apunta en la dirección creciente de Z y los otros dedos van del eje X al eje Y. Por eso se llama sistema a derechas. Bien. Eh, Aquí estamos aplicando todos los teoremas de la geometría plana, ya eso creo que ya lo comentamos, ¿verdad? Eh, Dentro de los axiomas de la geometría plana existe uno que nos dice que dos puntos determinan una recta, por un punto pasan infinitas rectas, dos rectas en el espacio determinan un plano, aquí lo estamos viendo, dos ejes determinan uno de los tres planos que se van a formar. Por ejemplo, el eje X y Y determinan el plano XY, el eje X y Z determinan el plano XZ y el eje Y el eje Z determinan el plano YZ. ¿Sí? De igual forma, estos ejes van a dividir el espacio en 8 regiones, ya lo comentamos eso también, ¿verdad? Se llaman octantes. No oigo. Sí, eso lo Sí, profe. comentó un poco ayer. Sí, se lo comentamos por encima. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo vamos a ubicar entonces los puntos en el espacio tridimensional? Porque pues básicamente esto es geometría plana. En el espacio hay infinitos puntos. Bueno, los puntos se van a seguir representando mediante letras mayúsculas y ahora vamos a utilizar tres coordenadas. Es decir, esos puntos se van a representar mediante una triada y una letra mayúscula. Esto ya dijimos que para los puntos se utilizan letras mayúsculas. La primera coordenada es la X, la segunda la Y, la tercera la Z. Entonces vamos a ubicar los puntos en ese orden. Primero nos desplazamos X unidades sobre el eje X. Posteriormente Y unidades paralela al eje Y y posteriormente Z unidades sobre el eje Z. Los tres ejes se interceptan en un punto que ya sabemos que se llama origen. El origen siempre se le da la exclusividad de la letra O y sus coordenadas son 0,0,0. Eso sí lo checamos, ¿verdad? No hay. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos el espacio tridimensional. Si se fijan, ya tenemos algunos puntos. ¿Sí? Ya explicamos que este sistema que vamos a utilizar es un sistema de estrogiro o a derechas. ¿Por qué? Pues porque el orden de los ejes obedece a la regla de la mano derecha. Eh,
pero hay que respetar esa regla. Si yo no respeto esa regla a derechas, estoy mal. Estoy mal porque hay reglas. Si yo le empiezo a cambiar el nombre de los ejes, es incorrecto. Está mal. Sí debo decir que hay otras disciplinas dentro de la misma ingeniería, incluso dentro de la misma matemática, que no utiliza ese orden. Por ejemplo, puedo hablarles de la cartografía, ¿sí? Puedo hablarles, por ejemplo, de la arquitectura. Ahí creo que no respetan ese orden. Hay, por ejemplo, un sistema que no es basado en la mano derecha, sino en la mano izquierda. Es decir, el Z, la dirección creciente de Z es con el pulgar y los otros dos ejes van de X a Y. Entonces ahí están intercambiados del X y Y, pero ese sistema que es a izquierdas se llama levogiro, que es el que tenemos por acá, ¿no? Sí, sí se ve esta pantallita, ¿verdad? Como negra que tengo que mover. Pregunto. Pregunto. ¿Sí se ve esta? ¿Cuál? Sí se ve la presentación, profe. ¿Cuál Ah, pantalla sí, negra? No, ¿se ve esta cosita negra? ¿No? ¿Dónde está? No, Mm, profe. no. Solo se ve el No, PDF. profe. Ah, ok, nada más se ve el puro libro. Perfecto. Bien. Ok, ahora vamos aquí a estudiar un poquito lo que viene siendo una materia que a ustedes les encantó muchísimo en la preparatoria. Yo estoy seguro que esa materia fue de las geniales. Muchos incluso soñaron con esa materia. Incluso llegaron a ser grandes admiradores de los hombres matemáticos que en un momento dado pues fomentaron su estudio, ¿no? Claro, aquí también hay que comentar que también, o sea, me estoy refiriendo a la geometría analítica. Ustedes en la preparatoria llevaron esta materia de geometría analítica, eh, una materia que descubrió uno de los matemáticos más importantes de la historia, que era precisamente, no sé si recuerden, quién fue el descubridor de la geometría analítica. ¿No? No recuerdo, profe. No, profe. Nada. Profe, voy a reingresar un momento porque se me está trabando muchísimo. Descartes. Sí, ya lo buscaste, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es que me sonaba, pero no me falta su nombre, pero no lo encontré, solo sé que es Descartes. Sí, fue René Descartes o Ándele. Renato Descartes, es en español, o en francés, René Descartes, ¿sí? O en latín, Renatus Cartesius. De hecho, nosotros también la conocemos con el nombre de geometría cartesiana porque Descartes en latín es Cartesius, Renatus Cartesius, ¿sí? Recordemos que este matemático francés vivió en la segunda mitad del siglo XVI. Creo que incluso por ahí vivió algunos años del siglo XVII, principios de 1600 más o menos. Y es uno de los personajes pues, más famosos de la historia, porque se le conoce más como filósofo que como matemático. De hecho, Descartes, así le vamos a llamar en español, fue el padre de la filosofía moderna. Él es el iniciador de una de las corrientes filosóficas más importantes, que era el racionalismo. El racionalismo, pues obviamente es una corriente filosófica que tiene como base la razón, ¿no? Es decir, todo conocimiento tiene que ser aquel que tenga por su base la razón. Y en cierto modo eso es algo que ya desde la antigüedad los filósofos clásicos habían también establecido. De hecho, un conocimiento verdadero es aquel que va
de acuerdo a la realidad. Un pensamiento verdadero es aquel que va de acuerdo a la realidad y un pensamiento correcto es aquel que va de acuerdo a las leyes de la razón, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, esa fue una de las grandes aportaciones de Descartes, o Descartes, pero no solamente es el padre de la geometría, perdón, el padre de la filosofía moderna, sino que también es el padre de la geometría analítica. Aquí hay que decir que Descartes no fue el único, hubo otro filósofo, otro matemático francés contemporáneo de él, unos 10 años más joven, que se llamaba Pierre Fermat. Pierre Fermat también fue uno de los grandes precursores o de los que le dieron forma a la geometría analítica de la misma manera que se presenta la situación en el cálculo. Recuerden que son dos matemáticos principales los que lo fundamentan, los que lo descubren, como son Newton y Leibniz. Pues bien, en la geometría analítica sucede lo mismo. Son dos personajes principales, Descartes y Fermat. Se le suele dar más crédito a Descartes porque efectivamente él profundizó más sobre el tema. ¿Sí? Él fue el que sentó las bases de forma más rigurosa. Eh, Fermat es uno de los matemáticos más grandes de la historia. También contribuyó al surgimiento de la geometría analítica, pero profundizó en otros campos y en su momento vamos a hablar también de Fermat. La vida de Descartes es sumamente curiosa. Es una vida que es necesario analizarla, es necesario conocerla. Por ahí incluso yo me sé una leyenda, bueno, no leyenda, sino una teoría muy sólida que relaciona mucho a México con Descartes. Lo relaciona bastante, bastante. Es una teoría, bueno, aunque las evidencias son muy contundentes, que incluso esa relación tiene que ver incluso con el nombre de Descartes. En su momento, lo voy a dejar para mañana, comentar un poquito. Si pudieran ustedes investigar el día de hoy, qué hecho relaciona México con Descartes, o sea, pareciera curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues aparentemente sí hay algo por ahí, es una cuestión histórica muy fascinante, muy interesante. Me voy a esperar a mañana comentárselo ahorita para continuar con la clase, pero ahorita si pueden investigar, pues sería interesante, ¿no? Para que el día de mañana pues también compartieran esas. Sí, profe, para platicarlo bien. Ok, entonces en la clase de geometría analítica, que es una materia importantísima, si la geometría analítica no existiría el cálculo, o sea, definitivamente, le hubiera sido muy difícil a Newton y a Leibniz haber descubierto el cálculo sin la aportación bueno, sin la existencia de la geometría analítica. Hubiera sido complejo, ¿sí? Hubiera sido complicado. Por eso es que Descartes tiene un lugar importantísimo en la matemática, ya no tanto en la filosofía. ¿Y qué es la geometría analítica? La geometría analítica es algo genial. ¿Por qué es algo genial? Porque sabemos que la geometría es una de las ramas principales, una de las dos ramas principales de la matemática. Recuerden que ya habíamos comentado que hay dos ramas principales. Una de ellas es la geometría, que básicamente es la parte de la matemática que estudia la forma. Y la otra es la aritmética, que viene siendo la parte de la matemática que estudia los números y sus propiedades. Bien. Eh, Dentro de la aritmética, al ir evolucionando, surge el álgebra. ¿Sí? Porque básicamente el álgebra, si lo queremos ver, una, es un perfeccionamiento de la aritmética, donde ahora las cantidades son representadas por variables. Los números son entidades matemáticas que tienen un valor fijo. Esos son los números. En álgebra, las cantidades las representamos por letras, por variables,
que pueden tomar cualquier valor. Y ahí tenemos las famosas ecuaciones, desigualdades y todas estas cosas. Y hay que decir que el padre de la geometría y del álgebra, pues obviamente son griegos, acuérdense que son Euclides y Diofanto respectivamente. Bien. Diofanto, si mal no recuerdo, más o menos vivió por el año 200 después de Cristo. Si lo pueden checar por ahí, Diofanto, él es el padre del álgebra. Chéquenlo, por favor. ¿Sí? Diofanto, año 200, 100, 200 después de Cristo, ¿no? Luego, Sí, profe, dice 200 después de Cristo, de Alejandría. exacto, sí. Diofanto vivió en el año 200, pero fue después de Cristo, ¿verdad? Sí, después de Cristo. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el año 200 a el año 1500, segunda mitad del siglo XVI, estamos hablando que pasaron como 1300 años, pasaron 13 siglos. Y en esos 13 siglos eh, se creía que el álgebra y la aritmética eran dos ciencias totalmente independientes, no tenían ninguna relación. Si bien sí había relación, existía relación entre el álgebra y la por ejemplo, pues la aritmética, ¿no? Pero propiamente sí una relación muy íntima entre la geometría y el álgebra no la había hasta el descubrimiento de la geometría analítica. Porque básicamente la geometría analítica viene siendo una disciplina, una rama de la matemática que es la unificación de la geometría con el álgebra. De tal suerte que ahora las figuras geométricas se van a representar por ecuaciones matemáticas. Y aquí pues ya podemos hablar, por ejemplo, del concepto de lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Pues es precisamente una, una entidad geométrica que se puede representar matemáticamente por una expresión algebraica. ¿Sí? De hecho, los dos problemas fundamentales de la geometría analítica son, dada una ecuación, obtener el lugar geométrico y, dado un lugar geométrico, encontrar la ecuación. Sí, o sea, básicamente esos son los dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Eh, Obviamente todos los conceptos de geometría plana, de geometría euclidiana, como son los puntos, como es la distancia, ahora se van a analizar mediante expresiones matemáticas, algebraicas. Aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, tenemos el concepto de distancia entre los puntos, que es uno de los conceptos con los que se inicia la geometría analítica que vieron en la prepa. La geometría analítica que ustedes vieron en la preparatoria se llamaba geometría analítica plana, porque lo vieron en dos dimensiones. Aquí vamos a ver una embarradita de geometría analítica en el espacio. Si se fijan, ahora tenemos puntos en el espacio y la idea es encontrar la distancia entre ellos. En la prepa utilizábamos esta parte nada más, porque eran dos dimensiones. Como ahora son tres, estamos incluyendo la tercera, que sabemos que corresponde a la Z. Entonces, por eso es que todos los conceptos y conocimientos que tengo yo de geometría plana, nada más los generalizo a tres dimensiones para adentrarme ahora a la geometría analítica en el espacio. Por ejemplo, también uno de los temas iniciales que vieron en geometría analítica fue el del círculo, ¿sí? Vieron, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia y del círculo. Recuerden que es muy diferente círculo a circunferencia. Circunferencia es una línea curva, perfecta. Todos los puntos tienen la misma distancia a un punto fijo llamado centro. Esa es la circunferencia. El círculo es la porción del plano que está delimitado por la circunferencia. Entonces corrijo ese pequeño detalle que cometí. Entonces, por ejemplo, vieron la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio R, y luego lo vieron ya cuando ese centro era desplazado, ¿verdad? Cuando no era el origen, sino
cualquier punto del plano y cualquiera va a ser el punto C, H, K. Así algunos lo manejaban en sus libros. Yo recuerdo que el libro que llevé en la preparatoria para estudiar geometría analítica era genial, era un libro cuyo autor era Lehmann, así se apellidaba este autor, a lo mejor alguno de ustedes lo llevó. Para mí es el mejor libro de geometría analítica, sobre todo porque estaba hecho para ingenieros y no para estudiantes de preparatoria. Y esa es una de las grandes ventajas que tenía México. Se dice que, bueno, no se dice, que el nivel educativo de preparatoria o bachillerato en México era mejor que en Estados Unidos. Seguramente lo sigue siendo, pero la idea es seguirlo manteniendo y pues bueno, aquí está la prueba. Nosotros llevábamos ese libro que utilizaron los arquitectos y los civiles, ingenieros civiles en el preparatorio, en la carrera. Y obviamente en ese libro venía incluido geometría analítica en el espacio. Estaba también, pero no lo veíamos. ¿Verdad? Todavía estábamos chavillos, digo. Bien. La generalización de la circunferencia a 3 dimensiones, pues es la esfera. Aquí está. Se nos hace familiar esta parte, ¿verdad? Esta parte sí la conocemos porque es la de la circunferencia con centro en x0, y0, radio L. Si ahora nos vamos a 3 dimensiones, ya no va a ser circunferencia, va a ser esfera, y aquí está, generamos esa nueva variable. También vimos el concepto de punto medio. Si se fijan, todo es exactamente igual, nada más incluimos esa tercera dimensión. Bueno, y ahora tenemos el concepto de vectores en el espacio. Aquí hay que explicar o tener en cuenta esto. Acuérdense que ya vimos que una de las formas de representar los vectores en R2, en el plano. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? No. Bien. Los vectores en el plano eran mediante los vectores base. ¿Se acuerdan que eran I, J? Esos vectores base, pues es la base principal de R2, de los vectores en R2 o en V2. Acuérdense que también se le llama. Los vectores base son un conjunto de vectores que me permiten con ellos, de tal suerte que yo con ellos puedo representar cualquier vector en R2 mediante una combinación lineal de los vectores. Pues lo mismo vamos a tener también para vectores en el espacio. Tenemos el vector nulo, o el libro le llama vector cero, es correcto. Mucha bibliografía así le llama, vector cero. Otro libro le llama vector nulo. Lo importante es entender que este vector cero o nulo es aquel cuyas componentes, todas ellas son cero, y obviamente se representa con un cero negrita. Cero negrita. Fíjense bien, este vector es el único que se representa con un número. Y ese número va escrito. Obviamente yo le voy a poner la flechita, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Están ahí o no? Sí, profe, pero se estaba trabando un poquito. Sí, Pero sí, a mí sí, se me no está se escucha trabando. muy bien ¿Qué se está trabando? el audio. Ajá, por eso es como que tarda un poquito en llegar el audio. Bueno, déjenme entonces mañana tratamos de cambiar el apodo. Bueno, aquí lo podemos ver. Eh, lo podemos ver. Tenemos que cualquier vector en R3, como el vector V, se puede representar como una combinación lineal de los vectores base. Ahora estos vectores base en R3 van a ser I, J, K. Fíjense, estamos integrando un nuevo vector base que es K. Y obviamente las componentes de esos vectores base o vectores estándar, que también es otro nombre con el cual podemos mencionar, tiene 3 componentes. Para I es 1,0,0, para J 0,1,0 y para K 0,0,1. De igual forma, podemos representar a los vectores dados 2 puntos en R3 y vamos a aplicar exactamente lo mismo. Es decir, un vector en R3 definido por 2 puntos va a ser aquel cuyas componentes sean la diferencia de las
coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicio. Aquí lo tenemos, vean, esta es la representación del vector V como una combinación lineal de los vectores base, y aquí tenemos un vector a los dos puntos. Bien. Estos son propiedades muy importantes, de hecho son axiomas de los vectores en el espacio. Ya los estudiamos para vectores en el plano. Tenemos los siguientes, sean dos vectores en R3 y se hace un escalar. Entonces, la propiedad de igualdad, que también se le llama propiedad recíproca, nos dice que dos vectores son iguales si solo si sus componentes correspondientes lo son. Vean, si esto se cumple, los dos vectores van a ser iguales. De igual manera podemos definirlo como un vector a los dos puntos. Su longitud, norma, magnitud o intensidad se representa de esta manera y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Lo mismo también el concepto de vector unitario, ya lo explicamos. Un vector unitario es aquel que se obtiene al dividir un vector entre su norma. Obviamente este tiene que ser un vector no nulo. La suma de vectores me va a dar como resultado un vector cuyas componentes van a ser la suma de las componentes correspondientes de los vectores que se están sumando. Y finalmente la multiplicación escalar, que es cuando yo multiplico un escalar por un vector, pues obtengo un vector cuyas componentes son el producto del escalar por las componentes del vector. Bien. Este concepto es importante, también ya lo hemos visto. Sabemos que dos vectores son paralelos si solo si tienen la misma dirección, es decir, una condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que tengan la misma dirección. Pueden tener o no la misma línea de acción. La idea es que tengan la misma dirección. Recuerden que esa dirección en el caso del plano se determinaba mediante el ángulo con la horizontal. En el espacio va a ser un poquito diferente, ahorita lo vamos a analizar más adelante. Pero también hay otra definición de paralelismo. Sabemos que los vectores son paralelos si solo si uno es múltiplo escalar del otro. Por lo que lo mismo, son múltiplos escalares. Y en estas cosas, pues no tiene caso que las analicemos ahorita porque las vamos a analizar en los ejercicios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, profe, no hablaron. Por ahí se escuchó un ruido. ¿Quién sabe? Como que de repente se escuchan ruidos, ¿no? Sí, a ver, ¿qué te pasa, hijo? ¿Alguien se siente bien? Ah, profe, es que significa que alguien se salió. Ajá, era eso. Yo creo, ¿verdad? Así como que, ve, ¿sí o no? Sí, o sea, Es como que, Sí, sí está O plato. es alguien que se está sintiendo mal. no, profe, creo que No, son no. ruidos de o que te desmuteas, o que entras, o que sales. Sí, Pero sí, Webex hace muchos ruidos. porque- sí, bueno, ¿alguien sabe desactivar eso? también puede ser ahí alguien que se sienta mal, ahí o que esté ahí espantado, ¿no? En fin, tranquilos, no pasa nada. Bien, bien. Ah, que parece que cada que alguien sale de la reunión, profe. Sale. Bien. Vamos a hacer un ejercicio de estos. Me interesan, vamos a brincarnos estos de aquí. Estos básicamente consisten en representar puntos en el espacio. Ahorita lo vamos a hacer uno, pero me interesa uno de bebé. A ver, escójanse uno de estos y vamos a hacer un mejor. Uno de estos y uno de estos. Vale. Rápido. Ah, profe, bueno, ¿van a ser para ahorita? Es que son las 4:57, no sé si vayamos a Todavía alcanzar. tengo 3 minutos. Ah, ok. El 2. Ese es el 2. En el 2 y cuál otro. ¿Son de los mismos? ¿Dos? ¿Del 1 al 4? No. Dijeron el 2 del primer grupito y el otro grupito es del 5 al 10.
El 8. Bueno, vamos a ver rápidamente. Voy a dejar de compartir para que nada más se vea en la grabación lo de personal. Ya dejé de compartir y ya nada más se está viendo acá al frente, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, a ver rápidamente. Entonces, ¿Le dicto el 2, profe? a ver, por favor. Dice, en los ejercicios 1 al 4 represente los puntos en el mismo sistema de coordenadas tridimensional 2. 3 menos 2, 5. Inciso B. No, pero me dijeron el 2. ¿Cómo es cómo es el 2? Coordenadas. El inciso A del 2 dice 3 menos 2 y 5. Ok, ese es el punto. Le voy a poner nombre, le voy a llamar punto A. Voy a hacer la escala en el espacio. Y entonces, ¿cómo voy a determinar ese punto? Este es el espacio, aquí hay infinitos puntos. Ese es un axioma de geometría euclidiana. ¿Dónde está entonces este punto? Bueno, me muevo 3 unidades en X, 3 unidades en X. 3 unidades en X, me quedo aquí, luego son menos 2 unidades en Y, a partir de donde me quedé, menos 2 unidades en Y, obviamente va a ser en dirección paralela al eje Y. Me voy a quedar aquí, ahí están, llevo 3 menos 2 y luego 5, 5 en Z, a partir de donde me quedé. Ok, más o menos por ahí sería, ¿sí? Más o menos por ahí sería, este sería el punto A, 3 menos 2, 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. ya no nos va a dar tiempo de hacer el otro, lo dejamos para mañana. Entonces, déjenme checar eso, lo de que les llegue la invitación de forma automática, o sea, ya que tengan acceso automático. Y nos veremos entonces inmediatamente el día de mañana. Que pasen excelente tarde. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias, Igualmente, profe. profe, que tenga Gracias. bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos.